haciendo estas clases, yo le digo de educación cristiana, porque en sí nos educamos para ser mejores cristianos, parecidos a Cristo, para que podamos crecer a la plenitud, a nivel de, ¿no? Ese es el objetivo bíblico divino que Dios tiene para nosotros. Es que vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios, este espacio de fe. Padre y Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche por esta jornada. Gracias porque podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Por tu misericordia, Señor, podemos estar reunidos, podemos estar en pie. Por tu misericordia podemos tener la capacidad de poder respirar, de poder ver, de poder hablar, de poder oír, Señor, de poder sentir. Señor, simplemente porque tú lo has querido. Te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos por esto. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta quinta clase con la presencia de tu Santo Espíritu, que tú nos dé la gracia para poder exponer, Señor, tu palabra y los demás consejos, para que sea edificación para nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro liderazgo, para que podamos crecer, como tú nos dices en tu palabra, Señor, crecer con la doctrina sana. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a los que ya están conectados, los que se estarán conectando en algunos momentos, en aquellos que no pueden por algunas dificultades, sean técnicas o de otras índole, que tú les bendiga, tú les guardes también. Señor, que tú seas el centro de esta clase. Señor, que todo gire en función a ti. Cuando tú estás, hay bendición, hay gozo, hay paz, hay luz, hay sabiduría, hay palabra. Señor, hay medicina, hay todo lo que nuestra vida necesita. Señor, te pedimos que bendiga las conexiones, Señor, que pueda funcionar todo bien, tanto de este lugar que estamos enseñando como la recepción de cada hermano. Señor, gracias por el hermano Retamoso, Señor, que nos está ayudando. Bendice su vida, Señor, gracias por todo lo que Él pone en disposición de tu reino. Todo lo pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a terminar el capítulo 7. No vamos a tomar los exámenes que faltaron porque sería suspender parte de la clase y de todos aquellos hermanos que están esperando ahora la clase que sigamos dándola. Ya venimos un poquito atrasados, casi con la mitad del capítulo de la semana pasada, pero vamos a ir con la ayuda de Dios recuperando el tiempo. Los exámenes vemos en algún día de la semana, fuera del viernes. Miro mi agenda cómo están y nos coordinamos con los hermanos que no pudieron estar por diferente motivo y tomamos los exámenes que todos podamos en ese día. Coordinamos también con el hermano Retamoso para que él nos pueda ayudar también. Bien, amados hermanos, voy a seguir con el capítulo 7 y lo que voy a dar lectura es a este pasaje bíblico que quedamos ya pendiente en la clase pasada. Le había pedido al hermano Retamoso que él pueda anclar, o anclaje de nuestra imagen y los textos bíblicos, así todos lo pueden ver, pueden tomar nota. Hay varias cosas que ya voy a ir diciendo que no son o no están en el material, así que aprovechen a anotar para que sea de bendición para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando sobre el matrimonio, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice en el nombre de Jesús. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esta palabra que el apóstol Pablo nos está dando o está escribiendo, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, tiene mucha luz, nos dice muchas cosas interesantes. Primero, Pablo, cuando presenta en este capítulo el matrimonio, no lo presenta
desde el lado de la soledad, cuando vio Dios en la creación que todo era bueno, menos que el hombre estuviese solo. No lo ve de ese lugar, como Jesús mismo lo presentó, dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, sino que Pablo lo presenta a causa de las fornicaciones. Y vemos después que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en varias veces reitera, huid de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa contra el propio cuerpo peca, o sea, contra el templo del Espíritu Santo de Dios. Y es el pecado, cuando hablamos de fornicación, algunos piensan que solamente la relación del soltero. La palabra fornicación, cuando uno lee el significado, ahí agrupa los 5 pecados sexuales: el adulterio, la relación de los jóvenes, sexual, el travestismo, el lesbianismo, el bestialismo. Bueno, el travestismo está junto con ese. No quiero hablar mucho para que después no sea cosas que saquen en la grabación. La pederastía. Entonces, cuando Pablo aborda este tema, habla a causa de conservar nuestra salvación, conservar nuestra relación con Dios, que no sea dañada por este pecado. Dice, cada una tenga su mujer, cada hombre y cada mujer tenga su marido. Y dice algo muy importante: y cumpla el deber conyugal. Es más, lo lleva a un punto el apóstol Pablo, eh, no quiere decir de sometimiento, no, porque no es la idea divina, pero dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y viceversa, ¿no? Y la razón es para que no caigan en fornicación. Y si están de acuerdo los dos para ocuparse sosegadamente a la oración, bueno, se ponen de acuerdo y pueden estar un tiempo para orar al Señor, para ayunar con algún propósito que tengan los dos. Pero Pablo dice, pero volveos a juntar en uno para que Satanás no os tiente a causa de vuestra incontinencia. Y de esta última parte del pasaje quiero decir algo que es muy importante. En una ocasión me tocó atender a un matrimonio y, la hermana no me dice en su momento, dice, pastor, dígale a mi esposo que se dedique un poquito más a orar y ayunar y no va a tener tanto problema, tanta necesidad en lo sexual. Y conversamos y bueno, yo le dije, hermana, mire, cada uno tiene su temperamento, unos de una forma, otros menos tal vez, pero sí algo que usted tiene que tener muy en claro, que el que se casa tiene un deber conyugal, tiene una obligación, un compromiso con Dios y con el cónyuge. Y Pablo, cuando habla acerca de la oración, que dice, bueno, si se van a abstener para ocuparse sosegadamente en la oración, es como que dice al final, vuélvanse a juntar en uno, porque ni siquiera la contención de la oración te va a mantener en el tiempo, sino volveos a juntar en uno. Todo por causa de la fornicación, para que no caigamos de la gracia divina del Señor. Entonces, estos versículos que he leído, Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 5, nos habla de este tema que en el material no está desarrollado, pero sí para que ustedes lo tengan claro, no solo como esposo o esposa, sino alguno a lo mejor se va a casar mañana y que tenga claro este tema, porque a veces cuando nos casamos, este tema como que no hay problema, pero sin embargo, cuando pasan los años, las estadísticas no lo dicen por decir. El punto número 1, la causa número 1 de separación en la mayoría de los matrimonios viene por este tema, porque no hay comunicación sexual entre los cónyuges. Después el tema número 2 es lo económico, que después lo vamos a abordar un poquito en el otro capítulo. Con respecto a esto, estoy ahora en esta diapositiva, bien, avanzo a esta. Seguimos con el capítulo 7 y habla en el punto 3, aconsejamiento de adolescentes respecto a relaciones heterosexuales, romance y matrimonio. Al principio de la adolescencia, las relaciones amistosas son mayormente con personas del mismo sexo. Más adelante se desarrolla el interés por el sexo opuesto. No es prudente, ya que en esta edad comienza a desarrollarse el interés por el sexo opuesto, dejar solas las parejas. Siempre es aconsejable que no estén solos en un lugar menos cerrado, que estén con alguien. ¿Para qué? Desde el punto de vista de nuestra fe,
cristiana es cuidarlos, es protegerlos. A veces se dice o aparece la expresión, lo que pasa es que la fe cristiana es de la cultura del no, y no es así. Cuando Dios dice no hagas esto porque vas a vivir, te está protegiendo de algo que te va a destruir. Entonces Dios cuando pone un mandamiento puso una raya, una valla para que no pasemos, para que no nos lastimemos, para que no, aún no nos podamos perder inclusive. Entonces cuando los jóvenes se encuentran solos, a veces pueden besarse, pueden acariciarse y es el paso que lleva a una relación íntima. Mientras esos espacios no se habiliten en la pareja, no van a llegar a una relación íntima. Por eso cuando damos consejería de noviazgo, más vale que los jóvenes luchen contra la tentación de un beso y no que solamente le está faltando la cama, porque ya hay muchos besos, hay muchos abrazos, hay muchas caricias y solamente falta esa instancia. Y saber, como somos personas maduras, que el beso y las caricias, sobre todo en la mujer, lleva rápidamente preparado el terreno para para que el deseo sexual se presente muy fuertemente, tanto en uno como en el otro. Lamentablemente tenemos nosotros o vivimos una cultura donde la televisión, la internet, y en todos los sentidos la internet, abrimos el celular, si no le enseñamos a manejar a nuestros jóvenes, a los adolescentes, fácilmente pueden encontrar cualquiera de estas cosas sexuales, pero torcidas, pervertidas lamentablemente, que conducen al embarazo, en el caso de las mujeres, a veces conducen, que ya hoy no lo es, pero de acuerdo al material cuando fue escrito, al casamiento, porque ahora tenés un hijo y los padres dicen, vos te vas a casar, de los cuales alrededor de esos matrimonios que han surgido como fruto de una relación sexual previa, casi la mitad se separan. Entonces, a los que le toca instruir a los hijos en cuanto a la sexualidad y encaminarlo por el camino para ser guardados de la tentación, es literalmente a los padres. No es el pastor el responsable de enseñar a los hijos que Dios nos dio a cada uno, que tenemos que enseñarle, ni aún en la niñez. A veces pensamos, bueno, le llevo al niño a la iglesia y para eso está la maestra. La maestra, gracias a Dios que la tenemos y que puede enseñar, pero el responsable número uno no es la maestra, no es el pastor, somos nosotros los padres, porque dice que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Preparémoslo para la vida, para que cuando ellos sean grandes puedan tomar decisiones correctas. Si los padres, en este caso, no tienen la información, porque puede pasar, venimos de un mundo secular donde la información es torcida, donde la sexualidad solamente tiene un plano de diversión, está tomando, tanto en el hombre y en la mujer, no es que ahora la mujer quedó atrás, y no por hablar despectivamente, sino que la mujer está yendo casi a la par del hombre, las aventuras sexuales y todo eso. Es más, las estadísticas en Argentina son curiosas. La mujer igualó al hombre en cuanto a consumir pornografía, que por lo general siempre lo consume el hombre. Entonces, si los padres no tienen la información necesaria, hay libro cristiano, pueden hablar con el pastor para que le provea material y así educar. ¿Y cuándo comenzar a educar? De la temprana edad. No hace falta que tenga 11, 12, 13 años, 14, depende de la madurez. Desde muy chico, hablarles claramente, pero de acuerdo al nivel de cada uno de ellos. No le vamos a hablar a un niño de 4 años lo que le podemos explicar a un niño de 15 años. No guarda relación. Entonces, de acuerdo a la mentalidad de la edad que está teniendo, de esa forma tenemos que explicar. No voy a explicar en esta enseñanza, bueno, cómo hay que enseñar a un niño, sino que después puede haber en otro tiempo o puede hablar con su pastor. La idea es que el niño aprenda acerca de la reproducción de los seres humanos hablando con los padres. Ya hoy no funciona mucho. ¿Y quién te trajo? La cigüeña. Y ya los chicos en primer grado saben que no es la cigüeña. Y nosotros mandamos a los hijos al colegio. Papá, me dijo un compañero que no es la cigüeña que me trajo. Entonces tenemos que ir hablando el tema de la reproducción, responder las preguntas que ellos pueden tener frecuentemente acerca de la sexualidad, responderla con sinceridad y con naturalidad. No torcer, no tergiversar, con sinceridad y naturalidad.
La educación sexual debe ser una iluminación gradual. No le podemos poner todo lo que es la sexualidad a los 4 o 5 años, sino que tiene que ser gradual. Durante el tercer y cuarto año de vida, y cuando alcanza la culminación es en la edad de la pubertad, o sea, cuando ya viene la adolescencia. Para esto, los líderes preparados para enseñar sobre relaciones entre los sexos opuestos deben dar clases, como que, por ejemplo, que tienen que ser de alguna forma siempre unidas una con la otra. No se puede hablar de un tema y eliminar los otros temas porque carece o falta más la comprensión. Entonces, ¿de qué tema? ¿Qué debe hacer la pareja cuando está sola, por ejemplo? Siempre con el consentimiento de los padres, porque los padres son la autoridad. Entonces el líder, si el pastor delega en un diácono o en algún líder joven que es responsable, que es serio, que es maduro, bueno, enseñar acerca, bueno, ¿qué debe hacer la pareja cuando están solos? Segundo, el significado del amor y del sexo, porque son dos cosas diferentes, aunque se encierran una sola, pero ¿qué es realmente el amor y qué es la parte sexual? Después, tercero, los factores a considerar al elegir al futuro cónyuge. ¿Cuáles son? Lo tienen que saber. ¿Para qué? Para que no se equivoquen, para que elijan a su consorte, a su cónyuge correctamente y que le vaya bien en la vida. ¿Cuántas veces encontramos personas que han pasado años y dicen, si a mí me hubieran enseñado todo esto, yo no hubiera pasado por tantos problemas y en algunos casos muy traumático, divorcio, separación, infidelidad. Y cuarto, el periodo del noviazgo. ¿Cuándo hay que ponerse de novio? ¿Cuál es la edad correcta para ponerse de novio? ¿Por qué es el noviazgo? ¿Para qué es el noviazgo? ¿Cuánto tiempo tiene que ser el noviazgo? O sea, ¿cuántos años? Lo otro que también es muy importante, ¿cómo debemos impartir información referente al sexo? Debe ser presentada desde el punto de vista cristiano. Eso es muy importante. No desde el punto de vista secular o de lo que nosotros podamos creer, sino que tiene que ser presentada desde el punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque primero sabemos que la sexualidad la creó Dios. No es un demonio, no es pecaminoso. La relación sexual y todo lo que significa la sexualidad y el ejercicio sexual dentro del matrimonio es bendecido por Dios, porque es un don de Dios. Entonces, ¿cómo impartir información? ¿Desde qué lugar pararnos y hablar con nuestros hijos y aún como líder? Desde el lugar espiritual. ¿Por qué? Cuando hablamos del lugar espiritual hablamos de la Biblia, porque ahí hay principios morales. ¿Y por qué esos principios morales son importantes? Porque sustentan la vida. Cuando los preparamos a los jóvenes para que ellos sepan que el día que se pongan de novio, tienen que respetarse mutuamente, cuidarse mutuamente, que cuando se casen tienen que cumplir los deberes que Dios estableció en la palabra, que tienen que ser un matrimonio para toda la vida. ¿Y cuáles son los factores que van a sostener ese matrimonio? Muchos piensan que solamente lo sexual va a mantener. No, las horas sexuales que pueden haber o el encuentro sexual que pueda haber en la semana son mínimos comparados a toda la semana que pasa junto al matrimonio. Y que hay diferentes problemas. Entonces, ¿cuáles son los temas o cuáles son los factores que sostienen al matrimonio? Entonces, ahí lo vamos a encontrar en la Biblia. No lo vamos a encontrar en la facultad, lamentablemente, no lo vamos a encontrar en los centros educativos seculares, sino en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué en la palabra de Dios? Porque nos enseña todo aquello lo que es relativo al sexo y hay varios temas que debemos abordar, todos en unidad, porque uno guarda relación con otro. Uno es acerca del amor, 2, el noviazgo, 3, el matrimonio, 4, la familia y 5, la sociedad. ¿Por qué va en ese orden? Porque siempre se cree, y debe ser así, bueno, nos casamos por amor, porque amamos a esa persona. Y no confundir lujuria, porque a veces puede ser lujuria el deseo sexual de poseer a la otra persona y no es amor. Y muchas veces se disfraza con amor y no es amor, es lujuria. Entonces, hablar lo que es el amor, luego lo que es el noviazgo,
Como fruto del noviazgo va a venir el matrimonio, como fruto del matrimonio va a venir la familia. ¿Y por qué aparece la sociedad? Porque la sociedad, lo que ocurre en la sociedad va a ser consecuencia de lo que pasa en cada familia. Y no sé si llegaremos hoy a hablar, pero cuando lleguemos, abordemos el tema de la situación de la sociedad y las estadísticas, cómo están en el plano de lo que es la familia, es alarmante. Se dice, no están en esa estadística, pero se dice que no sé, creo que en el 2050 la capital federal van a estar todos emparentados. De alguna forma van a estar emparentados, porque están los tuyos, los míos, los nuestros, y así se van multiplicando y se van emparentando la sociedad. Entonces el consejero puede instruir a los padres sobre cómo enseñar a sus hijos sobre el comportamiento con relación al sexo opuesto, sobre el sexo, noviazgo y matrimonio. Elección del futuro cónyuge. Bien, ahí están lo que debemos impartir. Elección del futuro cónyuge. A ver, ahí está, elección del futuro cónyuge. Naturalmente, el creyente buscará la voluntad de Dios en el asunto de buscar a su cónyuge, pero si sabe los elementos que deben ser considerados cuando elija, podrá reconocer mejor la dirección divina. Sabrá que la hora de enseñarles es antes que se enamoren. ¿Por qué razón? Porque el amor es ciego, el amor es sordo, pero cuando se casan, el certificado de casamiento, la libreta, le abre los ojos y le abre los oídos, tanto a él como a ella. Y dice, no, pero yo no quería esto para mi matrimonio. Yo no pensaba en un esposo así, yo no pensaba en una esposa así. Entonces, es muy importante que los consejos los impartamos antes de que llegue el momento de los primeros enamoramientos, porque piensa que puede ser el enamoramiento de su vida, para que estén preparados, para que sepan usar de alguna forma la cabeza y no solamente el corazón en ese momento. Yo le digo a los jóvenes cuando se ponen de novio, bueno chicos, ahora llegó el momento de conocerse. Entonces no es el momento de soltar el corazón, abrir los ojos, oír, pensar lo que te dice la otra persona, qué quiere de la vida, qué espera de vos, cuáles son los sueños que tiene, porque ustedes van a unir las dos vidas. Y después que se casaron, ya no hay forma de salir de esa relación o de ese compromiso. ¿Y por qué no hay forma de salir de ese compromiso? Porque la Biblia lo dice, es para toda la vida, que luego vamos a verlo más adelante. Los estudios sobre matrimonio felices señalan ciertos requisitos que se encuentran en dichas uniones. Los jóvenes, deben tener motivos dignos para casarse. Vamos a hablar de los motivos no válidos. ¿Cuáles serían? Compadecerse el uno del otro. Por lástima me caso. Me da pena, quedó solo, fallecieron los padres, está muy golpeado, muy lastimado por las circunstancias de la vida. Por lástima. No es un motivo digno para casarse. ¿Cuáles son más? Escaparse de la soledad. No me quiero quedar solo. No me quiero quedar sola. Y ahí está la pregunta que haríamos, ¿y qué entonces del ministerio de la soltería? Si Dios llamó a un joven para que tenga ese ministerio. El soltero lo dice muy claro el apóstol Pablo, tiene cuidado de las cosas del Señor mejor que nosotros los casados, si ejerce el servicio a Dios, ¿no? Siempre de ese lugar, porque está preocupado y ocupado en las cosas del Señor, mientras que el casado tiene que ver cómo pensar en su cónyuge, cómo ayudar en su cónyuge. Otro motivo no digno, casarse para no ser diferente a sus compañeros. No quiero quedar como marcado el que no me casé. Demostrar posiblemente a su ex pretendiente, a su ex novio o ex novia, que tiene la capacidad para atraer a otras personas. Por venganza, inclusive. Le voy a mostrar que él se fue, dice él, ella, ¿no? O ella dice, él se fue, le voy a mostrar. Acá tengo otra persona ya como novio. Alguien tomó ya su lugar. Y es más, mejor que la otra persona. Y eso no son motivos válidos para formar o entrar en un noviazgo y formar una familia, porque va al fracaso, eso va a ir. Otra de las causas es cuando los jóvenes quieren escaparse de un hogar que no es feliz, un hogar donde hay muchas peleas entre los padres, muchas contiendas, no hay paz, no hay gozo en ese hogar.
Entonces están esperando a veces, sobre todo a la doncella, no veo la hora que aparezca un candidato y yo me voy de la casa y no quiero pisar más esta casa. Aún en aquellos casos que los padres maltratan de una forma muy violenta a los hijos, agresiones verbales y inclusive a veces físicas. Entonces muchas veces los hijos quieren escapar de la casa y ven la oportunidad. Estoy en la fe cristiana, el matrimonio es la puerta para el escape. Ese no es un motivo válido para poder casarse. Otros por experimentar la vida conyugal, o sea, ¿en qué sentido? Experimentar lo que es la relación sexual. Y dicen, y si no resulta, nos separamos. Entonces, esto proviene de deseos egoístas, que uno está pensando en sí mismo. Motivo no válido son deseos egoístas, que la persona piensa en sí mismo, mayormente en satisfacer sus propias necesidades. La doncella o el joven encontrará cierta característica en la persona que podrá llegar a ser un buen cónyuge. Y la voy enumerando rápidamente. Será alguien que sea creyente y de la misma doctrina. Y ahí me quiero un poquito detener porque esto es importante. No es suficiente que crea en Cristo. ¿Por qué razón? Porque mucha gente cree en Cristo. Y hablamos de lo que es el cristianismo en Occidente. Hay muchas ramas y hay muchas interpretaciones de quién es Jesucristo y de lo que es la santidad, de lo que es agradar a Dios, de lo que es servir a Dios. Entonces, hay alguien que no está teniendo la verdad, porque no pueden haber tantas diferencias. Uno solo es el bautismo que salva. Hay un solo Dios, no hay dos y tres. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ya todo lo que es santidad es relativo, depende a lo que le llamemos santidad. Entonces, cuando habla la Biblia, que después vamos a abordar en los otros capítulos, será alguien que sea creyente y de la misma doctrina, de la misma fe. Porque podemos decir, bueno, conoció a una persona de este movimiento, pero no cree en esto, en lo otro. Pero dice el nombre de Jesús. Pero después no practica nada de lo que está en la Biblia. Hay que tener cuidado. O a lo mejor practica ciertas cosas, pero no comparten que Dios es uno, no comparten que el bautismo en nombre de Jesús salva, pero tiene que ser de la misma doctrina. También debe ser una persona de la misma consagración al Señor. Recordemos que en una iglesia no todos tienen la misma consagración. Hay jóvenes más consagrados, y cuando decimos más consagrado, ¿qué quiere decir? Están más entregados a la oración, tienen su oración diaria, tienen su ayuno diario. Yo he hablado no solo con jóvenes, con hermanos. Hermano, ¿cuánto ora usted al día? Yo no oro. Pero en la semana, y cuando me reúno con ustedes, pues yo no oro, no sé, no puedo. La oración es una disciplina. La oración es tomar una decisión y bueno, me voy a disciplinar. Voy a comenzar 2 minutos, después 5, después 10, después 15, después 20, después media hora, y se va a hacer un hábito en la vida. Y la oración es muy importante. Entonces la consagración no solo en la relación con Dios, sino también en su relación de santidad, que lo acerca a Dios. ¿Cuáles son sus valores cristianos? Porque para algunos hay valores que no tienen ninguna importancia, para otros sí. Y de ahí que tenemos que partir. ¿Pero qué dice la Biblia? Entonces, cuando hablamos de factores que producen armonía, cierta característica, cuando hablamos de matrimonio, que no sea un elemento de tener diferente interpretación en algunos puntos doctrinales o lo que es la consagración, que los enfrente cuando están en el matrimonio, y ni hablar a la hora de criar a los hijos. Será alguien que pueda respetar y admirar. Esto es muy importante, pero después lo vamos a abordar. No basta la atracción física mutua. Será alguien con el cual se sienta cómodo o cómoda y se complazcan en estar juntos, no solamente porque se abrazan, se besan, sino con el simple hecho de estar juntos y hablar, sienten placer, sienten complacencia. Si ambos jóvenes no pueden conversar bien entre sí y se divierten solamente con abrazos y besos, es probable que van a enfrentar un matrimonio infeliz. Hay pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es una apertura para lo sexual. El noviazgo no es una apertura para lo sexual. Es una apertura para conocer a la otra persona. Si hablamos del concepto bíblico, miramos el Antiguo Testamento, desposado, es un compromiso de matrimonio, es un noviazgo, donde los padres mandaban al amigo del esposo y ahí concertaban
los pactos que hacían, que se iba a casar tal con tal persona, y bueno, cuando se les permitía estar un tiempo juntos era para que puedan hablar, conversar, dialogar, y bueno, lo empleamos eso para conocer a la persona. Bien, seguimos adelante, será alguien con ideales parecidos, no solo en lo espiritual, sino también en los proyectos de vida. Quiero tener una casa, quiero tener esto, y este tema también es importante. Yo tuve una oportunidad en la década del 90, un joven que tuvo una diferencia económica, que Dios lo bendijo después de una crisis muy grande, y él vivía en un barrio muy precario, en un barrio donde al lado vendían droga, a la vuelta había como una casa de prostitución. Yo para entrar a ese barrio, pastor, no venga después de las 6, si sale ya 5:30 de acá, lo acompañamos porque puede ser que le roben. Entonces, cuando él recibe ese dinero en aquel tiempo, y le digo, hermano, ya que Dios te bendijo, ¿por qué no pensás en vender lo que tenés acá y te vas a un barrio un poquito más seguro? Por vos, cuando elijas a tu esposa, a la hermana que va a ser tu esposa, por los hijos, porque vos me decís que al lado hay una banda delincuente, acá nomás a la vuelta a 20 metros tenés una casa donde hay prostitución que vienen continuamente, muchacho, la delincuencia está a toda hora, la droga corre pero como granel, y no se puede entrar si no sos de este lugar porque te van a asaltar. Y él me dijo, pastor, no, yo amo este lugar, yo nací acá y aquí quiero morir. Digo, bien, lo respeto y tenés tu derecho y es respetable. Pero sí, cuando te pongas de novio, decirle a esa mujer, a esa hermana, antes de ponerte de novio, que tus ideales son estos y son respetables, nadie puede cuestionarlo, pero no que por estas ideas crucen ustedes después o pasen por una situación de crisis donde se separe el matrimonio o donde los hijos sufran, que los dos tengan claro eso. 8, es ideal si a los dos, si a los dos les gustan las mismas actividades. Deporte, si salen, por ejemplo, hay hombres que les gusta la pesca, le gusta la caza, le gusta salir al camping. Bueno, si es posible ver que pueda darse eso, no se va a dar todo, pero a veces puede darse. Ser alguien cuyos padres sean aceptables de ambas partes, tanto de él que acepta a los suegros como de ella que acepta a los suegros. Dijo, a ver si esta diapositiva, no, sí, esta es. Dijo Narramorre, observa que cuando uno se casa, llega a formar parte de 3 familias. ¿Cuáles son las 3 partes de la familia? La familia de los padres, la familia de los cónyuges y la nueva familia que se está formando con los cónyuges. Cuando se casó mi hija hace 2 meses, más o menos, va a ser 2 meses, me dijeron, obispo, perdió una hija. Le digo, no, yo nunca pierdo. El cristiano no pierde. Yo gané un hijo ahora. Tengo un hijo político, si lo miro bíblicamente, que va a ser el padre de mi nieto. Así que la familia sumó. Tengo consuegros ahora. No perdí nada, sumamos. Entonces, qué importante es ver, tener los conceptos claros. Porque si tenemos el concepto equivocado, no, perdí una hija y el novio tiene ese concepto, bueno, le saqué la hija, el padre perdió la hija, y bueno, van a haber conflictos, porque siempre hay afecto. Entonces, cuando enseñamos con claridad la palabra de Dios, en este contexto no perdemos, ganamos. Ganamos con suegro, se añadió más la familia, ganamos un hijo político en aquellos que tenemos hija. Bien, sigo adelante, me quedan 2 o 3 diapositivas de esta y abordo un poquito el tema del noviazgo. La persona que piensa seriamente en el matrimonio se compromete. La preparación emocional de ese joven, de esa doncella espiritual y sexual para el matrimonio es muy importante y hoy más que nunca, porque todo está tergiversado. Ya de la primaria hay otro concepto de la sexualidad, ni hablar en la secundaria y así a medida que vamos avanzando. Sin embargo, la preparación será incompleta a no ser que se conozca bien el uno al otro. O sea, ella a él y él a ella. Por más que nosotros le enseñemos la Biblia, por más que le pongamos toda la Biblia en la cabeza, el factor de que ellos dos se conozcan es muy importante. La pareja tiene que tener muchos
o la pareja que tiene mucho conflicto, perdón, en su noviazgo, no está preparada para casarse. Justo hoy hablando un poquito con un joven que está en esa transición de tal vez de ponerse de novio, dice, pero tenemos muchas peleas. Le digo, creo que no están preparados todavía para el noviazgo. ¿Cuáles son las causas de las peleas? Si es falta de inmadurez, no están preparados para el matrimonio. Si es falta de confianza, ¿por qué surge la desconfianza? ¿Qué hay detrás de esa desconfianza? Una decepción, ¿qué es lo que pasó atrás que no se puede confiar? Hablarán francamente y harán planes en cuanto a formar a los amigos, el hogar, perdón, qué clase de amigos quieren tener, cómo van a conseguir la casa futura, cómo van a manejar el tema de la finanza, cuántos hijos quieren tener. Yo conozco casos que hermanas que dicen, no, yo uno solo no quiero más, y él quiere como 5 que quiere tener. Entonces, mire qué diferencia que hay. No conviene comenzar la vida matrimonial con agudas tensiones, como por ejemplo, ¿cuáles? La falta de dinero, ya que cuando tienen que ajustarse, uno de los factores muy importantes que es necesario en el matrimonio que se inicia es el factor económico. Hay mucho amor, pero faltan todos los recursos económicos, los elementos materiales, por la economía que no alcanza. No conviene que se apuren demasiado en el plano físico, cuando se les habla a los novios. Alguna pareja pasa tanto tiempo intercambiando caricias y besos que no aprovechan la oportunidad para conocerse bien el uno al otro. Hermanos, hasta aquí terminé con este capítulo 7 y si hay alguna pregunta pueden hacerla, si no ya arranco con el capítulo 8 y 9. El hermano Retamoso nos va a ayudar para poder ver alguna mano levantada y así poder comenzar con el otro capítulo. ¿Ninguna pregunta? Aparentemente no. Ninguna pregunta. Perfecto, entonces vamos a avanzar con el capítulo número 8. Principios de consejería. Y ya ahí entramos al capítulo 8, que son factores que conducen a la armonía matrimonial. ¿Por qué tanto matrimonio terminan en separación o viven con permanentes conflictos? ¿Cuál es la razón? Muchos se casan y no están preparados para la vida conyugal, por ejemplo. Otros, algunos no han elegido bien el cónyuge. Él no eligió a la novia, la que es la esposa, o ella no eligió bien al novio, el que es el esposo. Otros piensan que el requisito principal es estar enamorados y dicen, si nos queremos el uno al otro, todo lo podremos arreglar. Y no es así, porque el amor fluctúa. Hay cimas y de repente como que declina un poco y vuelve de vuelta a la cima. Y va cambiando de característica a medida que el matrimonio va avanzando en el tiempo, va cambiando la característica ya de ese amor. No pasa simplemente por atracción física, sino que tiene una profundidad espiritual, ya va de madurez, pasa por otro lado y está presente en lo sexual. Tercero, otro piensa, bueno, ya lo dije, ¿no? Que este es el requisito. Para esto hay factores que producen armonía matrimonial. Los factores más importantes son, y acá vamos a empezar a enumerar, número 1, mantenimiento y cultivo del respeto mutuo. Es muy importante mantener el respeto mutuo, trabajar en virtud del respeto mutuo. ¿Por qué? Porque se puede querer a una persona y no respetarla. Y cuando no se respeta a la persona, no se practican los buenos modales en la casa, sobre todo después de casado. Hay un descuido en la apariencia personal de cada uno, a veces el desaseo, no está aseado bien, el vocabulario, el lenguaje, la forma de hablar, de expresarse, a veces muy vulgar, como faltando el respeto a la otra persona. Y lo peor de todo es cuando uno de los cónyuges se siente superior a otro.
Entonces puede amarla, pero no respetarla. ¿Y en qué puede pasar esto? No, yo soy superior a ella, porque tengo una carrera académica, porque yo traigo el dinero para comer, porque yo estoy poniendo esto en este matrimonio. Él no está poniendo esto, puede decir ella, lo estoy poniendo yo. Entonces ahí se le está faltando el respeto al cónyuge. Entonces el cónyuge tiende a reaccionar mal, buscar ocasiones para humillar a la persona, puede dejar de comunicarse o tomar venganza buscando a otra persona y así hacerla sentir mal a su cónyuge. ¿Cómo puede el uno mantener el respeto por el otro? Más en un mundo donde vivimos que los nervios están continuamente a flor de piel, estamos bajo tensión, donde la economía no alcanza a veces y entran las crisis. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito, pero sí vamos a ahondar algunos puntos de ello más adelante. La esposa debe tener o debe mantener, ¿no?, su casa de una forma aseada, prolija, limpia, preparar bien la comida para su esposo, cuidar bien a los hijos, que estén aseados. Esto también tiene que ver con el respeto mutuo. El marido debe esforzarse para satisfacer las necesidades del hogar, tomar su autoridad como cabeza de familia y participar en las actividades de la familia, como cuáles, por ejemplo, que diríamos, no, es ridículo, la recreación de los hijos, salir con los chicos a la plaza. Yo cuando tenía oportunidad me podía escapar un poquito de mi trabajo y trabajaba yo, porque era el dueño de la empresa que tenía, me escapaba con mis hijas un rato a la plaza y estábamos 10, 15, 20 minutos jugando en la hamaca, en la calecita, me venía y seguía con mi trabajo. Es muy importante, genera vínculos muy interesantes en la relación de padres a hijos y también con la esposa en este caso. Nunca perder la cortesía. Ninguno es esclavo de nadie. Nadie es siervo de nadie, soy mi sirvienta. No, no es así. Entonces, ¿por qué no hay que perder el trato de la cortesía? Considerando siempre al cónyuge cariñosamente. Y no cuesta nada cuando va a pedir algo, por favor, mi amor, ¿me podés alcanzar eso? Gracias, mi amor. No cuesta nada y es cortesía y hace bien oír eso. No, pero son palabras, pero en las palabras, lo dice la Biblia, se mueve la vida o la muerte. Imagínate que alguien te haga sentir como un esclavo. Alcánzame eso. No terminaste con eso, anda a hacer lo otro. Pará, yo no soy tu sirviente, no soy tu sirvienta. Somos los dos los que estamos en el hogar. El matrimonio es de los dos y los dos tenemos responsabilidades y nadie es esclavo de nadie. Dios lo puso uno al lado del otro como hablamos en la primera clase. La sacó del costado del hombre, para que esté cuidada, protegida y amada al costado de él. No está sobre la cabeza y menos debajo de los pies. El otro factor es la madurez emocional. ¿Qué es madurez emocional? Es la capacidad de ajustarse socialmente a otros y reaccionar bien en todas las situaciones de la vida. En la alegría, en el lloro, en la prosperidad. Hoy no tenemos nada en la mesa, surgió una crisis por un problema que una boleta no se pagó de luz, cortaron la electricidad o el gas, o algo pasó con los hijos. Entonces, tienen la capacidad de ajustarse y reaccionar bien ante las crisis que surgen en la vida. Algunos síntomas de la falta de madurez, ¿cuáles son? Ser exigente en cuanto a la satisfacción de su propio deseo. Para eso te casaste. Vos oíste la consejería, vos oíste promete, pero los dos prometieron que iban a cuidarse, que iban a satisfacerse. No es que uno solo se iba a satisfacer. Y luego vamos a llegar, con la ayuda de Dios, el tiempo no da eso. No considerar los sentimientos y deseos de su cónyuge, no tenerlos en cuenta, es inmadurez. Si vas a decidir algo que afecta a tu matrimonio, tienen que estar los dos de acuerdo. Entonces hay que tener en cuenta qué sentimiento tiene esa persona, qué sentir tiene, y evaluarlos también, porque el matrimonio de los dos. Y hablamos de madurez en esto.
Cuando la persona no consigue lo que desea, grita, llora, patalea, está de mal humor o lo ignora, no le hablo, no acepta la responsabilidad. Ella o él nunca es culpable. Es incumplidor, es obstinado, siempre está dependiendo de los padres o de otra persona. Entonces, estas son características que son personas inmaduras. ¿Qué quiere decir? No están preparados para el matrimonio. Algunos síntomas de la falta de madurez, ¿cuáles son? Ser exigente, ya lo dije anteriormente, no lo voy a enumerar eso. Narramorre define la madurez necesaria para el matrimonio como la capacidad de ¿qué? De llevarse bien consigo mismo y con el otro. La persona que tiene una relación media áspera con el cónyuge es porque tiene también internamente problemas no resueltos. Tiene crisis no resuelta. Y voy a dar un ejemplo bíblico. Jesús dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti, menos vas a poder amar al prójimo. ¿Cuál es la razón que no te amas a ti? ¿Por qué no te cuidas? Y podemos enumerar muchas cosas. Entonces, este escritor o este personaje observa que las personas suficientemente maduras como para casarse tienen cierta característica. Y esto está dicho por muchos comentaristas. Hace frente a la vida con realismo. Esta es nuestra realidad, no tenemos otra. Hay que hacerle frente. Hoy estamos enfermos, hoy no tenemos economía, hoy tenemos un buen pasar, hoy estamos viviendo bien, mañana a lo mejor estamos muy complicada, tenemos mucha deuda, nos equivocamos. Bueno, hay que hacer frente a la vida. No hay que buscar a ver quién tiene la culpa y machacar siempre lo mismo que esa persona es culpable. Aceptar las situaciones tal como son, perdón. Es capaz esa persona de tomar decisiones, que eso es importante. Ante las crisis hay que tomar decisiones. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sobrellevamos? Vamos a orar, por lo menos. Vamos a poner en oración para que Dios nos ayude. A lo mejor otra cosa no podemos hacer, pero podemos hacer bien. Otra de las características que la persona tiene madurez, coopera bien con el otro. Él coopera bien con ella en los trabajos que hay en la casa. Ella coopera bien con él, lo ayuda en la vida que le toca vivir a él, en lo ministerial, en la casa y a veces hasta en el trabajo. ¿Por qué no? Yo conozco hermanas que ayudan a su esposo en la albañilería y las admiro, las felicito. Basta que cuiden su salud. Es capaz de amar a alguien, además de sí mismo. Acepta bien las frustraciones y los contratiempos. Estas son características de la madurez. Y algo que es muy importante en la madurez, que tal vez sea uno de los factores más importantes, sabe perdonar y pedir perdón. Un inmaduro le cuesta mucho pedir perdón. Siempre es víctima, porque de ahí está colgado él para seguir viviendo su egoísmo, pensando en él, nada más. Pero cuando esa persona tiene capacidad para pedir perdón, mira, me equivoqué, te pido perdón, es un signo de madurez. Pero también escuchó el perdón de su cónyuge y perdona de corazón. No que dice, bueno, de acá yo me cuelgo y de acá vas a saber cuánto vas a tener que pasar por este valle por haberte equivocado conmigo. Entonces, madurar o ser maduro es saber perdonar y pedir perdón. Y se cumple en el matrimonio este principio bíblico, y ahí empiezo a leer algunos pasajes bíblicos que lo he subrayado. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Hay un principio ahí. Termino el pasaje bíblico, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, esto es un principio que en el matrimonio se cumple. Da y se os dará. El otro pasaje bíblico lo encontramos en Proverbio capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, como el matrimonio es de dos, y mutuamente se complementan, y mutuamente se sacian la necesidad del uno con el otro. Pero cuando ponemos este principio,
Si no ponemos este principio, no sacio la necesidad de la otra persona, sino que estoy pensando en mí, recordemos que es una ley universal. Estamos sembrando y lo que sembramos cosechamos. Y acá está el principio de proverbio muy claro. Y el que saciare, él también será saciado. La idea del matrimonio es darse el uno al otro. Dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y está en un contexto del matrimonio. No está hablando del pastor de la iglesia a la iglesia, no. No está hablando de los líderes a los grupos de amistad. Está hablando en un contexto de familia, de matrimonio. Someteos unos a otros. El otro pasaje bíblico lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y acá hay algo muy, muy interesante que Dios dice, o Dios por medio del apóstol Pablo, si alguien no ama a su mujer, es porque no se ama a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire qué balance, ¿no? Cuando a veces predicamos y decimos, ¿cuál es el termómetro que puede medir cuánto amo a Dios? Juan lo dice. ¿Cuál es? Si decís que amás a Dios y no amás a tu hermano, es mentira. No lo estás amando a Dios. Entonces, mi relación vertical se mide por la oración horizontal. Como te llevas con el prójimo es como que él es el resultado de cómo estás con Dios. Y en este caso, el que ama a su mujer, a sí mismo se está amando. Mire cómo muchos puntos en la Biblia doctrinales están relacionados en el mundo horizontal, con el mundo que nos rodea, a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, como misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hablamos, una de las señales de la madurez es pedir perdón y saber perdonar. Y acá está en un contexto, no del capítulo, pero del libro que habla en ese capítulo del matrimonio, de la familia, porque habla de los hijos, habla del perdonarse. Así como nos habla, someteos unos a otros, perdonémonos unos a otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos perdonó a nosotros, o como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El otro pasaje bíblico lo encontramos en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Y acá hay un mandato muy importante que lo deberíamos practicar todos los días. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿tenemos diferencia? Claro que tenemos diferencia. Somos dos personas en el matrimonio. Tenemos dos culturas o tenemos dos subculturas de gustos, de cómo hacer las cosas, y las dos son respetables. Pero entre las dos estamos formando una, la que le dejamos a nuestros hijos. Entonces van a surgir diferencias, a veces puede ser que nos airemos porque nos enojamos, pero no pequéis en ese momento de ira. No maldigas, no le levantes la mano en el momento de ira. Te podés airar, te enojaste, bueno, está, pero no peques. No maldigas, no golpees físicamente, y algo, te enojaste, te airaste, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que el sol termine, antes que cierre el día, arregla las cosas con tu esposa, con tu esposo, y vete a dormir en paz. Mandamiento de Dios. Pero para esto debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo vencer el egoísmo? Porque lo tenemos todos los seres humanos, y a partir de la caída es terrible cómo toma fuerza. La única forma es sometiéndonos a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra que Dios nos da. Reconocer que somos egoístas. ¿Dónde lo dice esto? Muy claramente lo dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ofendiste? Pedid perdón y orar
uno por otros. Bien. Vamos al punto número 3 del capítulo 8. Comprensión de las diferencias que hay entre los dos sexos. Y es impresionante las diferencias que hay. No solo las diferencias físicas que son bien conocidas, pero también hay otras, como ser en la misma edad, sacando alguna excepción por algún caso muy particular que le tocó vivir en su hogar, como yo conozco un caso que no tuvo su papá, su mamá, y tuvo que hacer frente a la vida desde preadolescente, luchar para poder sobrevivir y estudiar. Entonces tenía 20 años, era un hombre maduro de 40, pero en línea general, cuando él tiene 20 y ella tiene 20, ella es más madura. Esa es una diferencia muy notoria. Es más, no solo que es madura, sino que la estadística lo dice, pero también la mujer prolonga su día más en la tierra que el hombre. El hombre por la condición laboral y por otras a veces de desórdenes, como que sus días se acortan por problemas cardíacos, problemas de salud, y como que se acortan a veces, tienen menos. La mujer vive más que el hombre, aún mundialmente. Es obvia también la diferencia entre la parte anatómica, sin embargo, las diferencias psicológicas entre los dos es algo mucho más grande de lo que uno puede pensar. Y tal vez no le damos importancia. Y ahí voy a decir cosas que no están en el material, si alguna después la quiere anotar, no sé si ahora porque nos quedan 3 minutos, pero sí voy a enumerar cosas que están en el material y después voy a abrir otra arista sobre este tema de cómo funcionamos sexualmente, psicológicamente. Si me llego a olvidar, háganme recordar. Vamos a considerar, de acuerdo al material, algunas generalizaciones aplicadas a la mayoría de la gente. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo somos los hombres? Los hombres pensamos lógicamente, fríamente, con el intelecto. La mujer piensa con el corazón. ¿Qué quiere decir? Está presente su sentimiento en la hora de tomar una decisión. Se comprobó en la guerra del Golfo, allá por el año 92, 93 creo que fue, que la mujer es más efectiva que el hombre en la guerra. ¿Y cuál es la razón? Porque la mujer cuando decidió algo, ya pasó por el corazón, pasó por el sentimiento, ya lo tiene concretado lo que va a hacer. El hombre es más impulsivo, fríamente, en el momento, pero después como que empieza a capitular, y, no, pero pará, ¿por qué esto, por qué lo otro? Otro ejemplo, el hombre se ocupa más de sus actividades fuera del hogar, o sea, en el mundo externo de su casa, que de sus sentimientos. O sea, los hombres tenemos poco espacio para ocuparnos de los sentimientos. Pero en la mujer es algo muy natural en ella que se ocupe de sus sentimientos y que todo, digamos, que todo punto de vista esté basado desde sus sentimientos. Por eso cuando decía hace, creo que en la clase pasada o la anterior, la mujer en muchas áreas de la vida y aún en llamados ministeriales o dones, a veces nos supera a los hombres. ¿Por qué? Porque pone esta cuota de sentimiento, de pasión en lo que hace. Y cuando le ponen pasión a lo que hace, eso es lo que le da vida, lo que hace florecer. Y cuando uno mira Apocalipsis en el capítulo 2, ¿qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el Señor al ángel? Todo está muy bien, retenés la doctrina, sos celoso, todo muy lindo. Pero hay un problema, perdiste la pasión. No tenés las ganas de antes, ya lo haces todo por obligación. Y el matrimonio no funciona por obligación, tiene que ser apasionado cuando se hacen las cosas. Entonces, miremos lo sexual, estamos hablando, cómo funciona uno y cómo funciona otro. Los hombres tienden a tomar en cuenta principios y generalizar sus conocimientos. Las mujeres consideran más los detalles particulares.